en el formulario. Dice IMC por la mediana. ¿Le pueden decir a la compañera en qué página está? Porque no estamos usando la misma tabla. En la primera página. La primera página dicen. Ahí vas a encontrar luego. ¿Se entiende, Eleonora? Sí, profe. Entonces, esos están estandarizados. No se equivoquen cuando encuentran la fórmula de peso ideal IMC por talla al cuadrado o talla al cuadrado por IMC, porque generalmente la fórmula está así. Entonces, no es el IMC que nos salió acá lo que vamos a utilizar, sino lo estandarizado para el sexo femenino, masculino y anciano. Ok. Ahora el porcentaje de peso ideal, ¿cuál es? La fórmula es peso actual por 100 dividido peso ideal. Hagamos entonces. Peso actual es 155 por 100% dividido peso ideal, que es 71,28. ¿Cuál es el resultado? 217,45. 217,45. ¿A todos les sale así? Sí, profe. Entonces, mi diagnóstico por porcentaje de peso ideal, ¿cuál sería? ¿Qué sería? ¿Es obesidad 3 o es una obesidad mórbida? En la página 2 o en la página 1 está. Obesidad mórbida. Obesidad mórbida. Muy bien. ¿Qué hacemos después de este? Sí, escucho. Esse peso usual é o mesmo que peso ideal, é isso? No, peso usual es otra cosa. El peso usual generalmente se utiliza ya más en la parte clínica, porque es para evaluar el descenso de peso, el aumento de peso del paciente. Porque hay pacientes que te dicen, por ejemplo, estaba con 70 kilos y en cuestión de 2 meses he subido a 105. Entonces nosotros hacemos un cálculo para ver cuál es el porcentaje de aumento de peso que él tuvo en un determinado lapso de tiempo, ya sea corto, mediano a largo, pero no se utiliza eso en pacientes normales. Mas essa fórmula que a senhora usou foi o peso dividido pelo peso ideal que a gente calculou, certo? Sí, sí. E aqui no livro a fórmula está peso... Ah, tá, encontrei. Peso ideal. No, el otro es peso usual o habitual, ese ya. Ah, tá. Tá bom, desculpa, perdão. No hay problema. Entonces nuestro diagnóstico es obesidad mórbida. ¿Qué hacemos posterior a esto? Cálculo de peso ajustado. Muy bien, el peso ajustado. Está en la página 2, bien arriba, si no me equivoco, el peso ajustado. Y van a encontrar 3. Uno que está determinado para sexo femenino y sexo masculino. Y otro que fue publicado en el 2010 por la Clínica Mayo, que es para ambos sexos. Ahora me dicen, profe, ¿pero cuál vamos a utilizar? Ustedes pueden utilizar, las fórmulas están ahí y pueden utilizar y pueden defender la fórmula. Si esta es para ser utilizado. Me dicen, profe, yo voy a discriminar por sexo, yo voy a utilizar la fórmula estandarizada para ambos sexos. No hay ningún inconveniente. ¿Está bien? ¿Cuál es la fórmula que vamos a utilizar acá? ¿La que fue publicada por la Clínica Mayo o vamos a discriminar por sexo? Usa de maio para gente. Muy bien. Estandarizado. Sí. Muy bien. Vamos a usar entonces. ¿Me pueden dictar la fórmula? Peso ajustado menos peso ideal por 0,25. Peso ajustado se van a entender por peso ideal. Peso ajustado menos peso ideal Muy bien. por 0,25
¿sí? más peso ideal. Más peso ideal. Esto se cierra, no, esto creo que acá tiene un paréntesis. Sí, Ujú, por más, Doutora, peso ideal. é 0,25. Doutora, é 0,025. 0,25. 0,25, muy bien. Más, creen que voy a ver acá mi fórmula que yo tengo. Ah, más peso ideal nomás, ¿verdad? Bueno, yo uso más. Ahora hagamos. ¿Cuál es nuestro peso actual? Así, ¿verdad? Por 0,25 más 71,28. ¿Cuánto sale? El mío salió 92,21. A mí también. Muy bien, entonces el peso ajustado de nuestro paciente es 92,21 kilogramos. Si ustedes usan el que está determinado por sexo, un ejemplo nomás les doy, va a dar una diferencia con respecto al peso de 1,5 kg a 2 kilogramos. ¿Está bien? Para que tengan en cuenta nada más. Va a salir más. En este caso, si utilizamos el que era discriminado por sexo, probablemente el peso ideal, el peso, perdón, ajustado sería 94. ¿Qué hacemos ahora? Requerimiento energético basal. Requerimiento energético basal. Vamos a hacer acá ya. Requerimiento energético basal. Muy bien. ¿Cuál es la fórmula que vamos a utilizar? ¿Cuáles fueron las fórmulas que nosotros aprendimos la vez pasada para paciente ambulatorio? ¿Cuáles fueron? La FAO y fórmula práctica. Acuérdense que yo quiero que ustedes aprendan a utilizar esas fórmulas con los pacientes ambulatorios y aprendan que siempre va a haber una diferencia de kilos calorías entre ambas fórmulas, ¿sí? Yo siempre recomiendo el uso de la fórmula de la FAO porque es FAO simplificada y nos da realmente un parámetro mayor debido a que utiliza por el peso y la edad del paciente. Ya la fórmula práctica es la técnica del pulgar que generalmente se utiliza de una forma rápida para calcular el requerimiento energético. Entonces, me dicen, profe, yo hice por la fórmula práctica mi trabajo, no hay ningún inconveniente, ¿sí? Porque esas dos fórmulas son lo que utilizamos en paciente ambulatorio. ¿Se está entendiendo? Sí, A FAO usa, Sí, profe. ¿Escucha Andrés o quién me habló? a FAO usa em ambulatório, sempre, então. FAO. En paciente internado nosotros no usamos FAO. Nosotros en paciente internado tenemos que saber que utilizamos Harris-Benedict. ¿Está bien? Nosotros no podemos hacer Harris-Benedict en un paciente ambulatorio. Solo para paciente internado, que eso vamos a ver más adelante. Pero lo único que sé es que quiero que aprendan y no tengan miedo y no quiero que queden como robot y digan, ah, no, solo FAO. Si tienen para usar fórmula práctica, utilicen. Si quieren usar FAO, utilicen, ¿sí? Pero ustedes van a manejar como profesionales, hay una diferencia calórica de 3.000 o 2.000. Prefiero utilizar FAO porque me da menos calorías para el tratamiento de un paciente obeso. ¿Me entienden? Entonces, eso es lo que quiero que ya aprendan a tener ese criterio. Si está la fórmula, es para ser utilizada. Sim, professor. Muy bien. Vamos a usar ahora, ¿qué? FAO. Vamos a hacer los dos. Díganme, FAO, la fórmula para un hombre de 30 años. ¿Perdón?
Desculpa, professora. A FAO também está no livro? Sí, página 8, ¿verdad? En el formulario está. Profe, Mm, en este caso de la fórmula da FAO, 30 años es una edad de corte, de sí, 18 a 30 y de 30 a 60. sí. ¿Cuál elegimos? Nosotros siempre vamos a utilizar 30. En la anamnesia alimentaria generalmente hacemos una mejor evaluación y ya preguntamos en meses. ¿Entendés? Entonces, 30 años, vamos a suponerle que está determinado en meses, 2, 3 meses, ya consideramos 30, 60. En este caso, consideramos 30 años. No tenemos más parámetro ni fecha de nacimiento, ¿me entienden? Sí, pero aún me queda con duda, porque si no sé la fecha de nacimiento del paciente, solo que tiene 30 años, yo uso entonces 30 a 60, No, 18 a 30. 18 a 30. Ahora, si tenés una fecha de nacimiento, si yo te doy todos esos datos, ahí sí cambiaría, utilizaría ya 30. Ok. Muy bien. ¿Me pueden dictar la fórmula, por favor? Voy a poner él en chat, ¿puede ser? Sí. Yo lo que quiero es que todos sepan. Igualmente me dan, dictame un poco, Reinaldo. Rinaldo es. Exato. 11,6, isso? Sí, muy bien. Por peso, ¿Cuál es el peso que vamos a utilizar acá? não sei. Acá está. Acuérdense que nosotros estamos haciendo un tratamiento hipocalórico a nuestro paciente obeso. Y ustedes anotaron la vez pasada que cuando mi diagnóstico es desnutrición y sobrepeso, para calcular mi requerimiento energético es peso ideal. En paciente obeso, para calcular mi requerimiento energético es peso ajustado. Anotaron eso, ¿verdad, chicos? Anotando agora. Muy bien. La vez pasada ya le dicté. Então, nesse caso, peso ajustado. Isso. En el caso de obesidad, peso ajustado. Esto voy a anotar. Mas, ¿Puede repetir, profe? Muy bien, repito entonces. Cuando el diagnóstico es desnutrición y sobrepeso, el peso que utilizamos para el requerimiento energético es peso ideal. En el caso de obesidad, utilizamos peso ajustado. Es por esa razón que estamos haciendo el cálculo de peso ajustado. ¿Y si hay bajo peso? Peso ideal. Profe, ¿cómo dijiste para el sobrepeso? Sobrepeso es peso ideal también. ¿Y obesidad? Peso ajustado. Gracias. Muy bien. 11,6 por peso ajustado más 8. 8, 7, 9. Muy bien. Entonces, 11,6 por, ¿cuánto es nuestro peso ajustado? 92,21 más 8,79. ¿Cuánto sale? 982,81. 982,81. 81. ¿A todos les sale así? Sí, Por profe, mil- a mí no me sale así. ¿Cuánto No, te sale? 1948. 92,21 más 8,79. A mí, 1948. doutor. 1000, 948, ahora sí, 48, coma 63. 63. 63. Muy bien. ¿A todos ahora sí? Sí, profe. Sí, Muy bien. profe.
¿Cuál es la actividad de mi paciente? Ligero. Ligero. ¿Cuál es, según el método de la FAO, ligero, su factor para hombres? 1,55. 1.55. Entonces, el requerimiento total, ¿cuánto va a ser? Profe, a ¿Sí? mí no me salió desde 1948. Hiciste 11,6. Sí, La fórmula es por peso ajustado, sí. 92,21. Primero tengo que hacer 11,6 multiplicado por 92. Todo junto tenés que poner en la calculadora. Todo junto. Todo junto. ¿Ya? ¿Cuánto sale 3020 kilocalorías? ¿Puede ser o más? Sí, profe. 3020. 3020, 37. 37 kilocalorías. Bueno, vamos a hacer un poco utilizando los distintos pesos para que se entienda por qué utilizamos peso ajustado. Vamos a hacer ¿sí? Profe, não entendi por que fez vezes 1,55. Esa es por la actividad física. Porque acuérdate que tu paciente tiene una actividad física ligera, dice en su informe. Entonces, en el método de la FAO, simplificado en la página 8, vas a encontrar la actividad ligera, moderada e intensa, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a esa clasificación, vas a tener que siempre multiplicarle al requerimiento energético la actividad que realiza el paciente. Obrigada, profe. Muy bien. ¿Hasta ahí se está entendiendo? Sí, professor. Muy bien. Vamos a hacer un poco por su peso actual para más o menos estimar cuántas es la kilocalorías que él consumía. 879. Hagan un poco. No comprendí, profe, lo que dijiste ahora, por último. Nosotros vamos a hacer utilizando los distintos pesos para ver la cantidad calórica de repente con 155 kilos. Quiere decir que si yo le doy por su peso actual, ¿cuántas kilocalorías es lo que él va a consumir para mantener sus 155 kilos? Y vamos a ver también si es que le llego a dar por su peso ideal el requerimiento energético, cuánto es la restricción calórica que yo voy a llegar a hacer si es que hago por el peso ideal. Vamos a ver nomás esa Gracias, ahora diferencia, para entendí. que, sí, del por qué Basal. Sale 2.677. 2.600, 77. coma, Solo eso. solo eso. ¿Por qué vamos a multiplicar? Siempre su actividad 55, ¿verdad? ¿Cuánto es el total? 4.149,35. Esta es la kilocalorías que él tiene que consumir para seguir manteniendo sus 155 kilos. Muy bien. Ahora vamos a hacer por su peso ideal. ¿Cuál es su peso ideal? 71,28, ¿verdad? Más 879. ¿Cuántos da? 1.705. 1.705,85 por su actividad física. 2.644,06. Ahora se entiende del por qué nosotros en un paciente que consumía aproximadamente 4.000 kilocalorías
no podemos hacer su determinación calórica por el peso ideal. ¿Se imagina la restricción calórica agresiva que estamos haciendo en el tratamiento? Y probablemente nuestro paciente, así como dijo un compañero, va a empezar con todo ese estrés metabólico y no va a adherirse al tratamiento nutricional. Entonces tenemos que empezar de forma gradual y para eso hacemos esa determinación del peso ajustado. Y a medida que nuestro paciente va bajando, pero mientras siga en obesidad, mi peso ajustado va a ser siempre el factor determinante para determinar las kilocalorías. Una vez que mi paciente entre en el sobrepeso, ahí yo podría ya utilizar mi peso ideal para estimar mi requerimiento energético. ¿Se comprende? Sí, profe. Entonces esto es muy importante. Generalmente los médicos hacen mucho y nos dicen, bueno, este paciente está consumiendo casi 5.000 kilocalorías y nos manda y nos dicen, bueno, hagan una restricción calórica de 1.000 kilocalorías nada más en el plan nutricional. Entonces nosotros ya sabemos que probablemente el doctor consideró el peso ajustado para hacer el requerimiento mínimo gradual para empezar el descenso de peso. Entonces es obligatorio el manejo de esto para saber cómo vamos a empezar nuestro tratamiento de nuestro paciente mórbido. Y me van a decir, pero profe, hay pacientes que le someten al paciente obeso en un estrés para que baje mucho más rápido. Sí, pero ahí ya tenemos que considerar de repente algunos factores patológicos que está presentando nuestro paciente, el cual tendríamos que evaluar como pilar del tratamiento la farmacología. ¿Está bien? Entonces, eso ya van por pilares. Si mi paciente obeso está presentando alguna alteración fisiopatológica y necesite rápidamente bajar de peso, sabemos muy bien que la dieta probablemente no va a ser el primer pilar del tratamiento nutricional. Va a tener que entrar la farmacología, la dietoterapia y luego la actividad física. Pero mientras nosotros no tengamos ningún desorden patológico en un paciente obeso, porque sabemos muy bien que hoy por hoy tenemos pacientes obesos metabólicamente sanos, ahí tendríamos que entrar como pilar del tratamiento el plan nutricional o las dietas bajas en calorías. ¿Se comprende, verdad? Sí, profe. Muy bien. Profe, una pregunta. Escucha. ¿Hay un consenso de un mínimo de ingesta calórica diaria para un paciente ambulatorio que sea de obesidad de grado 1, por ejemplo? ¿Existe algún consenso de una caloría mínima diaria o no? No, no hay ningún consenso. Sí hay muchísimas investigaciones que van a decir que la dieta baja en calorías, la dieta hiperproteica, diferentes tipos de planes nutricionales, lo que hacen es, de forma distinta, hacen bajar de peso al paciente y hacen las mejoras cardiometabólicas. Pero en realidad no llegó a ningún consenso de cuál sea la mejor dieta ni las calorías exactas para las diferentes clasificaciones de la obesidad, porque cada cuerpo se comporta de forma diferente. Y realmente lo que más a nosotros nos importa del paciente obeso es la adherencia al tratamiento y el descenso de peso gradual, porque hoy por hoy sabemos muy bien que existen innúmeras dietas bajas en calorías, innúmeros fármacos que ayudan a inhibir el apetito actuando sobre el sistema nervioso central, que en menos de 15 días yo puedo lograr un descenso de peso de casi 20 kilos en un paciente obeso. Pero en ese proceso, si no hay adherencia al tratamiento, mi paciente va a duplicar en menos de un mes el peso que bajó. ¿Me entienden? Entonces, eso ya se ve por investigaciones que no resulta. Y como dicen justamente todos los entendidos en el tema, el tiempo que te llevó a bajar de peso, que sea el tiempo que te lleve a bajar de peso. Y realmente con eso se ve más la adherencia al tratamiento y tampoco no tenemos mucho los efectos rebotes. Nosotros, por ejemplo, tenemos y está estandarizado para nosotros que mientras no haya ningún desorden patológico, nosotros no podemos incluir farmacoterapia o utilizar inhibidores de apetito en un paciente obeso. Siempre tenemos que estar con el plan nutricional hipocalórico.
¿Se entiende? Sí. Bruna me pregunta cuáles son los valores de trabajo FAO para hombre. Está borrado en el material. Todos tienen borrado en el material eso. Voy a copiar mi fórmula. El mío no, profe. Eh, A professora arrumou no outro. Sí. É Vamos um a pasarle a la compañera, por favor. Pasarle, Reinaldo, la compañera. Ombros ligeiro 1,55, moderado 1,76, pesado 2,1. Muy bien. Entonces se entiende lo que vamos a estar haciendo ahora para nuestro requerimiento energético. Esta videoconferencia de hoy, así le voy a enviar a la compañera para que ustedes tengan su ejemplo, ¿ok? Termina la clase y ya voy a estar enviando. ¿Qué vamos a hacer ahora? Distribución de macronutrientes. ¿Cuánto le vamos a dar de proteína a este paciente? ¿35 puede ser? 35 le vas a dar de proteína. ¿Por qué? No sé, me gustó 35. Porque te gustan las proteínas. Este es un deportista el que me está hablando. É aleatório, doutor? Muy bien, a eso también vamos a explicar hoy, que ayer tuvimos un debate muy interesante. ¿Cuál es el rango de proteínas que nosotros manejamos como normoproteica? Generalmente es de 10 a 17%. Y yo le digo a los alumnos, podemos llegar hasta el 20%, pero ustedes tienen que tomar esa decisión. Me dicen, profe, yo le voy a dar una dieta normoproteica utilizando 15% de las proteínas de las kilocalorías. Puedo utilizar 20%, puedo utilizar 18%. Nosotros tenemos un rango, 15 a 20. Cuando yo utilizo menor a 15, ¿cuándo les parece que yo voy a restringir las proteínas? Enfermedades. Algunas patologías que me limiten el consumo de las proteínas. Y generalmente la limitación del consumo de proteína es cuando hay alguna injuria renal, cuando hay alguna patología que comprometa al riñón, debido a los desechos metabólicos de la urea, creatinina, ácido úrico, por sus grandes moléculas que no pueden atravesar la filtración glomerular. Entonces probablemente ahí sí tengamos una limitación de las proteínas en patologías renales, ¿sí? Mientras nosotros podemos manejar de 15 a 20. Y las determinaciones nosotros podemos decidir porque estamos dentro del rango normal y descartamos patologías que limiten el consumo de proteínas. Entonces me preguntan, profe, ¿pero dónde está? ¿De dónde sale 20? ¿De dónde sale 15? En la literatura está, donde nos dice el consumo de proteína del 15 al 20% o de 1.2 a 1.5 por cada kilogramo de peso corporal, dependiendo siempre del diagnóstico. Sí, esto por ejemplo, gordura en el hígado, esteatosis, esteatorrea, todo eso sí tiene limitación lipídica, ¿verdad? En el proceso en el cual dura el tratamiento. Una vez que se estabilice, volvemos a las grasas normales, siempre y cuando ocurra una buena selección. ¿Cuánto le vamos a dar entonces? Bien, 17%. Yo voy haciendo lo que el compañero, ustedes en su dieta pueden darle 20, pueden darle 18, y ahí yo me voy a dar cuenta quién copió su, perdón, 17% y este es al 100%. ¿Cuánto es? Profe, Sí, perdón, ¿de dónde salió este 3020,37?
Ese es las kilocalorías totales diarias de nuestro sujeto. Ah, ¿Se acuerdan que determinamos acá? Aquí. sí, ahora vi. Sí, verdad. Muy bien. ¿Cuánto nos sale? 513,46. Kilocalorías, ¿verdad? Sí. Yo tengo que hallar Profe, esto en gramos. ¿Sí? El porcentaje que yo le halle no importa, o sea, que le coloque el 17, 20, 30. No, 30 no. Si vas a ponerle 30 ya es una dieta hiperproteica, quiere decir que vas a dar o una hipohidrocarbonada o una hipolipídica. Ahí ya tenés que justificarme del por qué le estás dando. ¿Me entendés? Nosotros estamos en el margen del 15 al 20. Usted me puede decir, le doy 20, le doy 15, le doy 17, 18. ¿Me entienden? Yo me tengo que mantener dentro del margen de lo normal. Si voy a dar una hiperproteica mayor a 20 ya, evalúen la posibilidad del cuál sería, el por qué sería. Ahí ya vas a estar o una hipohidrocarbonada o una hipolipídica. Ahora si me decía, mi paciente está con una esteatorrea y está con hígado graso, bueno, entonces voy a aumentar mi proteína y mi hidrato de carbono y voy a bajar mis lípidos. Acuérdate que vos 100% tenés que llegar. Pero cuando vas a hacer una limitación o cuando vas a dar un aumento entre uno y macronutrientes saliendo de lo normal, tenés que justificar del por qué. Generalmente nosotros recibimos algunas demandas de los médicos en donde nos dicen paciente obeso y nos ponen ya 35 a 40% de proteína. Automáticamente nosotros sabemos ya que vamos a hacer una dieta hiperproteica. Y generalmente no especifica ahí del por qué va a bajar los hidratos de carbono y las grasas. Presencia de esteatorrea, hipercolesterolemia familiar, ¿sí? Hígado graso, inicio de pancreatitis. Entonces ahí sí nosotros ya empezamos ya a seleccionar los alimentos, pero siempre tenemos que saber el por qué empieza esa limitación o el aumento agresivo entre uno y otro macronutriente. ¿Se comprende? Profesora, Sí. entonces só puede bajar algunos de los nutrientes en caso de enfermedades. En una dieta normal no se puede. No, en una dieta normal nosotros tenemos que mantenernos dentro del rango normal como nos dice la literatura. Proteína del 15 al 20%, lípidos de 27 al 30 y hidrato de carbono del 50 al 60. ¿Sí? Ahora, lo que yo puedo es hacer 17, puedo hacer 20, 18, ¿me entienden? Mantenerme dentro del rango Ah, sí, de lo gracias. normal. ¿Se comprenden todos, verdad, chicos? Esto es una cuestión de mucha práctica. ¿Por cuánto voy a dividir para obtener en gramos? 4. ¿Por qué 4? Porque cada gramo de proteína genera 4 kilocalorías. Muy bien. ¿Y cuántos gramos le voy a dar entonces? 128,36. Muy bien. Ahora vamos a hacer ya nuestra proteína de alto valor biológico. Si yo tengo 128,36 gramos, ¿a cuánto equivale? Al 100% de mi proteína, ¿verdad? ¿Cuánto tiene que ser mi proteína de alto valor biológico? 70%. Muy bien. ¿Cuántos gramos de proteína de alto valor biológico le voy a dar? 89,85. Muy bien. ¿Ahora qué hacemos? Profesora, Sí. No se comprendió. Prof, pode voltar na página anterior um pouquinho? Sí, aquí. Volví. Decime, Natalia. pode explicar novamente sobre as proteínas de alto valor biológico? Muy bien.
Esta es nuestras kilocalorías que nosotros determinamos por el peso ajustado, ¿verdad? De las calorías diarias que tiene que consumir nuestro paciente para empezar su descenso de peso. Esto es al 100%, ¿sí? Y nosotros vamos a hacer nuestra distribución de proteínas primeramente y vamos a utilizar 17% el requerimiento. Del 100% vamos a utilizar 17% para las proteínas. Existen rangos, como estuve explicando, y es del 15 al 20%, una distribución proteica normal. Ustedes pueden utilizar o 15 o 20 o de repente pueden mantenerse entre 18, 17, 19. No hay ningún problema con eso. Lo que tienen que saber es cuando van a andar mayor a 20, 25, es automáticamente queda menos para lípidos y menos para hidrato de carbono. Quiere decir que va a empezar que la distribución de los macronutrientes, uno de ellos va a ser hipo, o hipohidrocarbonada o hipolipídica. Y tienen que saber y justificar del por qué van a andar una hipohidrocarbonada o una hipolipídica. ¿Me entienden? No existen rangos establecidos, solo existen rangos normales, el cual está prescrita para pacientes que no tienen ninguna alteración de consumo de estos macronutrientes. Vamos a suponer un paciente EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Qué pasa con el paciente pulmonar? Generalmente la sobrecarga de la energía que produce los hidratos de carbono en el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono hace que el pulmón trabaje más. Entonces nosotros empezamos una dieta hipohidrocarbonada. ¿Ahí qué hacemos? Automáticamente tenemos que subir lípidos y proteínas. En una esteatorrea, presencia de grasa en la materia fecal, automáticamente restringimos lípidos. Quiere decir que va a ser una hipolipídica y ahí tengo que ver si hago una hiperproteica o una hiperhidrocarbonada, que muy poco probable se haga. ¿Me entiende? Entonces, tengo que saber del por qué voy a limitar uno u otro macronutriente. ¿Se entendió, Natalia? Isso eu entendi, doutora. Eu só queria entender proteínas de alto valor biológico. Ah, la proteína de alto valor biológico. ¿Qué es la proteína de alto valor biológico? ¿Qué es la Professor, proteína só de uma alto dúvida. Sí. O rango de proteínas é de 10 a 17% ou de 15 a 20%? 15 al 20%. Menos a eso ya es una hipoproteica. Gracias. ¿Qué es una proteína? ¿Quién me puede decir qué es proteína de alto valor biológico? Estuvimos hablando en la clase pasada. Son proteínas de origen animal. Muy bien. Son proteínas de origen animal, o sea, hablamos de los aminoácidos esenciales. Y generalmente del 100% de las proteínas, 70% tiene que venir de aquellos aminoácidos esenciales, que es todo lo que es de origen animal. Entonces tengo que hacer este cálculo, o esta regla de 3 simple para saber que del 100% de las proteínas, 89,85% tiene que ser entre carne, huevo, pescado, leche, yogur, todo lo que tenga proteína de alto valor biológico de origen animal. Se a persona sí. vegetariana, ¿Ah? se a persona é vegetariana, ¿qué faz? En las personas vegetarianas hacemos otro manejo. La proteína de alto valor biológico también es del 70%, pero la selección de los cereales, la combinación de los cereales con las legumbres es lo que hace la diferencia en el plan de ellos. Y claramente lo que es la adición de las vitaminas en cada plato. Mas a fórmula es igual. La fórmula es igual. En paciente renal, sí consideramos, un ratito chicos, en paciente renal sí consideramos 60% nada más de proteína de alto valor biológico.
Profe, ¿por qué 70% ali? Porque es el rango estándar establecido para las proteínas de alto valor biológico. Está dentro del libro y está en la explicación en el slide también. 70% tiene que provenir de proteínas de alto valor biológico, aminoácidos esenciales. ¿Puedo seguir? ¿Puedo seguir, chicos? Sí, profe, Sí. puede seguir. Muy bien. Hay que leer un poquito. Essa distribuição de macronutrientes não está no formulário, né? No, no, está en el libro. Los rangos están en los libros. Ok. Muy bien. Nosotros sabemos que 3020,37 kilocalorías siempre es al 100%. Ahora lípidos. ¿Cuánto vamos a darle de lípidos a nuestro paciente? 17 le dimos de proteínas. Nos sobran 83. Si le damos 30 de lípidos, nos quedarían 53 para los hidratos de carbono. ¿Cuánto le damos de lípidos? 27. 27. Muy bien. Professora, Sí. qual é o rango de porcentagem que se pode dar? La normolipídica es 27 a 30. Ah, sim, graças. ¿Cuánto me sale ahí? 815,49. Kiloscal, ¿verdad? ¿Por cuánto voy a dividir? 9, porque cada gramo me aportan 9 kilocalorías. ¿Cuánto es en gramos? 90,611 gramos. Muy bien. Hasta ahí se comprende. ¿Qué hacemos ahora? Hidratos de carbono, ¿verdad? $3020,37 kiloscal es al 100%. ¿Cuánto nos sobra para nuestro hidrato? Ya dimos 27 y 17. 17 de proteína y 27 de lípidos. 44. Nos sobraría 56 para los hidratos. 17 es. dimos proteína. ¿56? Así es. Muy bien. 56%. ¿Cuántas kilocalorías va a venir de los hidratos de carbono? 1691,2. Coma 2. 2. ¿Por cuánto voy a dividir para obtener en gramos? Profe, ahí me salió 4. Bueno, vamos a hacer. Bueno, es por una cuestión de la simplificación de la calculadora. ¿Coma cuánto te salió? 4. ¿Y a vos, Andrés? Sí, A mim saiu 4 também. 4. 4. Muy bien. ¿Dividido cuánto? 4. ¿Por qué? Son 4 kilocalorías por gramo. Muy bien. ¿Cuántos gramos le van a dar de hidrato? 422,80. 422,82. 85, profe. 85 gramos. Bueno, esa es la distribución que hicimos con ustedes. Ahora, si ustedes quieren aumentar las proteínas al 20%, lípidos al 20% y bajar los carbohidratos, no hay ningún inconveniente. Siempre se deben de mantener a lo que es la normohidrocarbonada, la normoproteica y la normolipídica. ¿Está bien? Ya es Doctora, una... Sí.
El rango para los carbohidratos serían de cuánto a cuánto. Bueno, la literatura que nosotros estamos usando nos dice que es del 50 al 60% una normohidrocarbonada. Prof, por que número divide o das proteínas para dar em gramas? 4, porque 1 gramo de proteína me aporta 4 kilocalorías. El factor Atwater para los hidratos de carbono y proteínas son iguales. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Sí. El alcohol no es un macronutriente, pero tiene valor calórico agregado. ¿Se debe Ujú. considerar en una dieta el consumo de alcohol? Con relación a las kilocalorías, sí. Aunque no te aporte ningún nutriente, se debe considerar en el conteo de las calorías. Profe, ¿Sí? ¿cuál fue el resultado de los lípidos mismo? 90, en gramos fue 90,611 gramos. Ah, tá, gracias. ¿Alguna otra consulta? Bueno, chicos, yo les voy a facilitar este slide para que ustedes puedan hacer ya la práctica de sus trabajos que yo les dejé en la plataforma. Vamos a volver a habilitar para la entrega, ¿sí? Van a tener 8 días para la entrega ya de esos casos clínicos. ¿Se comprende? Sí, Sí, profe. Muy bien, entonces vamos a dejar por acá y vamos a encontrarnos en la próxima clase. Vamos a aclarar dudas si quedan aún sobre estos casos y probablemente ya vamos a hacer lo que es evaluación de la mujer embarazada. ¿Ok? Ok, Muy bien, profe. Gracias. que tengan buenos días. Hasta luego. Profe, hasta. Hasta, profe. Chao. Buen día, profe. Chao, chao. buen día, professor.